Continuando con nuestro curso introductorio de Python, módulo 8, errores y excepciones. Dice, hasta ahora los mensajes de error apenas habían sido mencionados. Sí hemos mencionado acerca de los errores que aparecen en Python, algunos que otros errores que han salido en la elaboración de los videos anteriores. Si has probado esos ejemplos, probablemente hayas visto algunos, al menos dos tipos diferentes de errores, los que son errores de sintaxis y los que son excepciones. Los primeros, los errores de sintaxis, también conocidos como errores de interpretación, son quizá el tipo de queja más común que tienes cuando todavía estás aprendiendo Python. Por ejemplo, vamos a copiar esto que está aquí, while true, print, hello world. Y esto, cuando nosotros escribimos while true, print, hello world, nos da un error de sintaxis. ¿Por qué? Pues porque después de un while true tienen que venir dos puntos y después tiene que venir la sentencia, ya sea que lo pongamos en una línea o stop, lo pongamos en dos líneas con una indentación. eh, pues cuando nosotros tenemos syntax error, invalid syntax, es generalmente un error de sintaxis porque estamos escribiendo mal nuestro. Las excepciones, incluso si hay una declaración o una expresión que es sintácticamente correcta, las excepciones se generan cuando un error o cuando se genera un error al intentar ejecutar un código, mejor dicho. Los errores detectados durante la ejecución del código se llaman excepciones y no son incondicionalmente fatales. Pronto aprenderás a gestionarlos en programas de Python. Sin embargo, la mayoría de las excepciones no son gestionadas por el código y resultan en mensajes de error como los que vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, esta operación, 1 entre 0 no está permitido, 0 division error, la división entre 0 no está permitida. O por ejemplo, este error que tenemos acá, dice que spam no está definido. O este error que tenemos acá, dice que un string no se puede concatenar a un número integer. Lo mismo con un flotante, supongo. Dice, la última línea de estos mensajes indica el error que ha sucedido. Hay excepciones de distintos tipos. Por ejemplo, los que acabamos de ver son Zero Division Error, Name Error y Type Error, respectivamente. Zero Division Error, Name Error, Type Error. La cadena mostrada como tipo de la excepción es el nombre de la excepción predefinida que ha ocurrido. Esto es válido para todas las excepciones predefinidas del intérprete, pero no tiene por qué ser así para excepciones definidas por el usuario, aunque es una convención muy útil. Los nombres de las excepciones estándar son identificadores incorporados al intérprete. El resto de la línea provee información basada en el tipo de la excepción y qué la causó. Esto es lo que contiene información del tipo de error y lo que la ha causado. Este caso es esto. Gestionando excepciones. Dice, es posible escribir programas que gestionen determinadas excepciones. Veas el siguiente ejemplo que le pide al usuario una entrada hasta que ingrese un número entero válido, pero permite al usuario interrumpir el programa usando control C. Entonces vamos a ingresar un número en nuestro teclado. Por ejemplo, si nosotros ingresamos em, algo que no es un número, un carácter, pues entramos en esta parte de este loop, ¿no? Y lo que estamos haciendo es gestionar este tipo de error, que en este caso sería un value error. Cuando nosotros ingresamos
eh, algo distinto a un integer, lo que hacemos haciendo es gestionar ese error, pues imprimiendo este mensaje y volviendo a preguntar por otro número. Vamos a presionar control C en nuestro teclado. Bueno, vamos a dar stop en este caso. Y aquí nos explica la sentencia try funciona de la siguiente manera. Primero se ejecuta la cláusula try, eh, que son estas líneas. Por favor, ingresa un número y después tomamos un break. Y después la sentencia break. Si no hay ninguna excepción, la cláusula except se omite y solo se ejecuta esto. Si no hay ninguna excepción. Pero si ocurre la excepción durante la ejecución de esto, lo que se ejecuta es lo que está contenido dentro de la excepción. Siempre y cuando el tipo de excepción coincida con la excepción nombrada después de la palabra clave except. El resto de la ejecución continúa después del bloque try except. Si ocurre una excepción que no es de este tipo, eh, se pasa a otro try si no hay un handler. Vamos a hablar de los handlers un poquito más adelante. Em, Vamos a decir por ahora que si el tipo de error coincide con esto, se va a ejecutar lo que está aquí y si no, eh, vamos a tratar de generar un zero division error, por ejemplo. Y vamos a poner un carácter. Aquí lo que pasa es que si nos da el error. Aquí nos dio el tipo value error. Nos está dando el tipo de error. ¿Por qué? Pues porque el error que se generó aquí no coincide con este tipo de error. Nosotros ponemos 1 entre 10. Eh, bueno, de igual manera nos ha dado error porque lo convierte a un string, me parece. En fin, aquí lo importante es esta gestión de este tipo de excepciones a través de esta cláusula try, except y el tipo de error después de esta palabra reservada except. Eh, Hay otras maneras un poquito todavía más avanzadas de manejar excepciones, no las vamos a ver por ahora. Vamos a seguir con esta parte que dice una clase en una cláusula de excepción coincide con las excepciones que son una instancia o una clase de esa clase misma, o si es una de sus clases derivadas, pero no al contrario, una clase que está contenida dentro de una clase más alta no deriva en error o no machea, no hace match con ese tipo de clase de error. Por ejemplo, vamos a copiar este código. No haber sido. eh, Dice la clase B es eh, es una clase hija hecha a partir de la clase llamada excepción, que es una clase que viene por default en Python. Y la clase C, a su vez, es una clase hija de la clase B. La clase D, a su vez, es una clase hija de la clase C. Por cada clase en esta lista de clases, y ponemos la clase B, la clase C y la clase D, intenta
ya que estamos utilizando esta palabra reservada, raise. Y dice, eh, base, clase de base común para todas las excepciones no existentes. Es decir, cuando queremos crear una excepción, eh, cuando queremos revisar un tipo de excepción que creemos que no existe, podemos utilizar la palabra raise. Eh, Después está CLS, esta instancia de esta clase, que va a ser primero B y luego C y luego D. Y si no, bueno, pues vamos a imprimir la clase D, imprimimos un carácter, imprime C, imprime B. Vamos a ver qué es esto. Cuando yo quiero imprimir D, imprimo B. Cuando quiero imprimir C, imprimo solo C. Y cuando quiero imprimir B, imprimo D. BCD, except D, except C, Nótese que si las cláusulas except estuvieran invertidas, con except B primero habría impreso BBB. Se usa la primera cláusula except coincidente. Cuando ocurre una excepción puede tener un valor asociado, también conocido como el argumento de la excepción. La cláusula except puede especificar una variable después del nombre de la excepción. La variable está ligada a la instancia de la excepción que normalmente tiene un atributo que almacena los argumentos. Por conveniencia, los tipos de sección eh, se definen como string. Definen el espacio de nombre reservado, guión bajo string, para imprimir todos los argumentos sin acceder explícitamente. Bueno, aquí vemos la palabra raise. La declaración raise permite al programador forzar a que ocurra una excepción específica. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Creo que ya se nos está alargando un poquito para seguir hablando de más métodos con excepciones en el siguiente video. Muchas gracias y continuamos.